Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están, señores estudiantes? Muy buenas tardes. ¿Cuántos estamos conectados? Veo que estamos dos personas. Esperemos unos 2 minutitos a ver quién se conecta, si no empezamos con la clase, ¿sí? Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, perfecto. Ya. Una preguntita, no sé si ustedes, bueno, la anterior clase yo ya di una clase sin público. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estuvieron en clases? Bueno, en mi caso, la primera clase lamentablemente no puedo asistir porque no llegué a tiempo de mi oficina, entonces se complicó un poco la verdad. Ya llegué muy tarde. Listo. Buenas tardes, disculpe, mi micrófono no vale muy bien. O sí, no sé si me escucha. Sí le escucho. Ana. Sí, ya, entonces sí, vale, muchas gracias. Disculpe, yo en la anterior clase no estuve porque mi plataforma estaba deshabilitada. Y hasta que me Ya. habilité fue un trámite porque no me habilitaban pronto. Entiendo. Bueno, entonces esperemos, son las 6:05, un minutito más y empezamos con clases, ¿ya? Perfecto, gracias. ¿Ustedes pueden ver la proyección de las diapositivas? Sí, correcto. Sí. Perfecto. Bueno, yo creo que vamos a empezar con clases porque como ustedes sabrán, tenemos el tiempo limitado de 1 hora y hay que explicar, hay que seguir con las clases. Pues bueno, vamos a empezar así, no hay el quórum suficiente para la misma. Bueno, antes que nada me voy a presentar, soy la abogada Tamara Pérez. Y pues bueno, en esta oportunidad yo les voy a ayudar con lo que es las clases de administración tributaria. La anterior clase habíamos visto algunas generalidades, más que todo historia, ¿no? De lo que es el régimen tributario. No sé si ustedes pueden en la plataforma poder visualizar, poder igual autoeducarse, igual el video de la clase anterior va a estar subido a la plataforma por coordinación y pues ustedes pueden ahí observar y estudiar, ¿no? Lo que ya se aprendió la clase anterior. ¿Estamos de acuerdo en esa situación? Sí, correcto. Ya, perfecto. Ahora, bueno, nos corresponde ver el tema del derecho tributario y su código. Cabe recalcar, señores estudiantes, que bueno, de aquí vamos a manejar igual lo que dice nuestro código tributario, que es la norma que regula el régimen tributario en nuestro país. Por lo tanto, vamos a empezar con el artículo 1, que se refiere al ámbito de aplicación. ¿Por qué es importante el ámbito de aplicación? Porque bueno, dentro de la normativa se establece todos los parámetros legales, las normas que nosotros debemos seguir dentro de lo que concierne al régimen tributario y toda la situación de las contribuciones, de toda la obligación tributaria que nosotros tenemos aquí en nuestro país mediante nuestro ordenamiento jurídico. Pues bien, el artículo 1 nos manifiesta que los preceptos de este código regulan las relaciones jurídicas provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Más adelante vamos a ver esa situación. Entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos se aplican a todos los tributos, tanto nacionales, provinciales, municipales o locales, o de otros entes acreedores a los mismos, así como las situaciones que se derivan entre las relaciones entre ellos.
Para estos efectos, entiéndase como tributos, los impuestos, tasas y contribuciones. Pues perfecto, aquí quiero hacer hincapié en que no es lo mismo, ¿no? Lo que se define como un impuesto no es lo mismo una tasa y no es lo mismo una contribución especial. Pues bueno, hay que saber y tener clara esta diferencia, esta definición de términos en lo que corresponde a impuestos, a tasas y a contribuciones especiales. ¿Alguien de ustedes sabe qué es un impuesto? Pues bien, nosotros nos referimos a los impuestos, pues a las tributaciones que exige el Estado. En este caso nosotros tenemos, como ustedes saben, ¿no? El régimen tributario mediante el SRI nos pide que paguemos nosotros como administrados algún tipo de impuestos. Por lo tanto, nosotros estamos sujetos al régimen tributario que mantiene nuestro país. Entonces, a eso se refiere con impuestos. ¿A qué nos referimos con tasas? Pues son ciertas contribuciones que nosotros otorgamos, ¿no? Anteriormente yo hablaba de por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, del régimen tributario inclusive que nos rige en nuestro país, que también están sujetos a imponer tasas de acuerdo, bueno, a la necesidad y de acuerdo también a lo que nosotros tengamos que pagar como contribuyentes. A esto se refiere a las tasas. Prácticamente es un tributo que sí tiene obligación con el Estado y estas incluso se subdividen, ¿no? Se subdividen en otros tipos de tasas, como por ejemplo puede ser el pago administrativo que se hace por alguna licencia, por alguna situación que se imponga, ¿no? Puede ser algún estipendio económico, yo que sé, que esté denominada por la administración, algún derecho también, algún derecho en la administración pública que nosotros tengamos que pagar, a esto se refiere con tasas. Y a su vez, las contribuciones especiales que netamente, aquí quiero hacer hincapié a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, cuando ellos en su pago administrativo nos hacen pagar a nosotros, yo que sé, por alguna mejora de algún parque, de alguna carretera que ellos estén haciendo. Esa es una contribución especial que nosotros tenemos que pagar al Estado mediante los organismos autónomos descentralizados. Espero que esté claro. El artículo 2 nos habla sobre la supremacía de las normas tributarias y manifiesta: las disposiciones de este código y de las demás leyes tributarias prevalecerán sobre toda otra norma de leyes generales. En consecuencia, no serán aplicables para la administración ni por los órganos jurisdiccionales las leyes y decretos de cualquier manera que contravengan este derecho, este precepto. Bueno, en lo que concierne a la supremacía de las normas tributarias, pues supremacía decimos que es el sinónimo de una jerarquía superior a cualquier norma. De acuerdo a la clasificación de la normativa, bueno, yo como abogada tengo que mencionarles esta situación, ¿no? Que ustedes deben conocer. Dentro de las jerarquías de la norma, pues nosotros tenemos una clasificación, tanto leyes ordinarias como leyes orgánicas y ordinarias. La ley orgánica está por encima de una ley ordinaria y se llama ley orgánica porque es una ley especializada en diferente materia. En este caso nos habla de la supremacía de las normas de carácter tributario que no pueden contravenir con otras normas de carácter general o inferiores. Obviamente dentro de la jerarquía de las normas, las reglas o normas orgánicas están por encima de cualquier decreto, de cualquier resolución administrativa que sea emanada por la administración pública. Por lo tanto, es una norma jerarquizada, superior a cualquier ley ordinaria. El artículo 3 nos dice el poder tributario. Pues nos dice que solo por un acto legislativo de órgano competente se podrán establecer, modificar o extinguir tributos. No se dictarán leyes tributarias con efecto retroactivo en perjuicio de los contribuyentes. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y se regularán de acuerdo con la ley. El presidente de la República podrá fijar o modificar las tarifas arancelarias de aduana. Bueno, aquí nos habla estrictamente de los poderes del Estado y nos manifiesta que cualquier texto normativo tiene que ser elevado al legislativo, al poder legislativo, en donde la Asamblea decidirá prácticamente cuáles son las normas que van a regir dentro del ordenamiento jurídico en lo que concierne a las normas tributarias
y no solo en las normas tributarias, sino ante cualquier ley. Asimismo, le da la potestad al presidente de la República para que pueda modificar todas las tarifas arancelarias de aduana por ser el Ejecutivo. El artículo 4 nos habla acerca de la reserva de ley. Pues perfecto, aquí nos manifiesta que las leyes tributarias determinarán el objeto imponible, los sujetos activos y pasivos, la cuantía del tributo, la forma de restablecerla, las restricciones y las deducciones, los reclamos, recursos y demás materias reservadas a la ley que deban concederse conforme a este código. En este sentido, hablamos de que las leyes tributarias son las encargadas de determinar el objeto imponible, las obligaciones que tiene que cumplir los sujetos tanto activo como pasivo. El artículo 5 pues nos habla, esto es muy importante, ¿no? Esto sí es muy importante que ustedes sepan porque prácticamente lo que nosotros debemos entender dentro del Código Tributario es el alcance que tiene la norma. El alcance que tiene la norma anclado a los principios constitucionales. Y es aquí que nosotros como principios tributarios tenemos los siguientes. El régimen tributario se regirá por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad y retroactividad. En lo que se refiere al principio de legalidad, pues nosotros podemos mencionar de que todo tiene que estar anclado a la norma y a nuestra norma suprema. Dentro de la jerarquía de las normas, nosotros nos debemos a una Constitución de la República del Ecuador como supremacía constitucional y posterior viene el orden de las leyes, ¿no? En la legalidad igual hablamos de las leyes, no tanto ordinarias como orgánicas o ordinarias, que tienen que tener estricto apego en sus preceptos y en sus normas estipuladas dentro de los códigos que nos rigen en nuestro país. Nada puede contravenir o irse en contra de la Constitución y la ley. Hablamos del principio de generalidad y pues decimos que es un principio que implica que los tributos sean aplicados y abarquen a varias categorías de personas y bienes previstas en la ley. ¿Ya? Hablamos de un principio de igualdad, como ustedes saben, ¿no? El principio de igualdad, todos somos iguales ante la ley y así como tenemos derechos, pues también tenemos obligaciones, ¿no? En este caso, la obligación tributaria que nosotros poseemos, ¿no? Como ciudadanos, como administrados. El principio de proporcionalidad y retroactividad de la ley, pues este es muy importante. ¿Por qué? Porque decimos que toda ley tiene que ser proporcional y no tiene que perjudicar, tiene que ir para lo venidero. Por eso la ley no es retroactiva, porque toda ley va para adelante, es decir, tiene que ir en beneficio de la ciudadanía y no tiene carácter retroactivo, es decir, no puede retroceder la ley, sino siempre va para lo venidero. Pues bien, al hablar del artículo 6, nos vamos a fijar en lo que manifiesta, ¿no? ¿Cuáles son los fines de los tributos? Y nos manifiesta que los tributos, además de ser medios para recaudar ingresos públicos, servirán como instrumentos de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión de ahorro y su destino hacia otros fines productivos y de desarrollo nacional, a las exigencias de estabilidad y progreso social y procurarán una mejor distribución a la renta nacional. Hablábamos de los tributos, igual es un medio, ¿no? Para que el Estado pueda recaudar los fondos públicos que tiene que cumplir cuando una persona se dedica a una actividad económica de inversión, de reinversión, de ahorro o viceversa o cualquier situación que tenga actividad económica las personas aquí en el país. Al hablar del artículo 7, pues decimos que hablamos de la facultad reglamentaria y nos dice que solo al presidente de la República corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de las leyes tributarias, el director general del Servicio de Rentas Internas y el gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. En sus respectivos ámbitos dictarán circulares o disposiciones generales necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. Aquí, pues prácticamente el mismo Código Tributario nos está manifestando cuál es la facultad que tiene el Ejecutivo y ahí nos manifiesta lo que le faculta hacer al presidente de la República del Ecuador, asimismo al director, gerente general del Servicio de Rentas Internas y al gerente general de la Corporación Aduanera Ecuatoriana. Aquí es clarita la ley, ¿no? Ningún reglamento podrá modificar o alterar el sentido de la ley ni crear obligaciones
impositivas o esclarecer excepciones no previstas en ello. Muy de acuerdo, anteriormente les había mencionado que ningún reglamento, ninguna resolución administrativa, ninguna ordenanza puede irse en contra de la ley y más aún de la Constitución. Eso que quede bien claro. Hablamos del artículo 8 y decimos la facultad reglamentaria de las municipalidades y consejos provinciales. Lo dispuesto en este artículo anterior se aplicará igualmente a las municipalidades, consejos provinciales, cuando la ley conceda a estas instituciones la facultad reglamentaria. Obviamente aquí también les está dando la facultad a las municipalidades y consejos provinciales que de acuerdo a la ley o a las ordenanzas que ellos manejen, igual tienen que estar estrictamente pegada a lo que manifiesta nuestro Código Tributario. El artículo 9 nos manifiesta y nos dice, ¿no?, cuál es la gestión tributaria, y nos dice que la gestión tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las reclamaciones y absolución de las consultas tributarias. Pues esto es muy importante, ¿no? ¿Por qué? Porque si hablamos de la creación de los organismos estatales, pues decimos que tienen que tener una debida diligencia en la gestión tributaria y en la forma de administrar la administración pública, cabe la redundancia. ¿Por qué? Porque aquí comprende las funciones y la determinación de los tributos que cada persona tiene que pagar de acuerdo a su actividad económica, como tenemos conocimiento. El artículo 10 pues nos habla de la actividad reglada e impugnable y nos dice que el ejercicio de la potestad reglamentaria y los actos de gestión en materia tributaria contribuyen una actividad reglada y son impugnables por vías administrativas y jurisdiccionales de acuerdo a la ley. Pues bien, aquí cuando hablamos de una actividad reglada e impugnable, pues decimos que igual todo tipo de reglamentos o acto que emane la administración pública en materia tributaria igual es sujeto de impugnación. Por lo tanto, existen vías administrativas, existe vía jurisdiccional mediante un juez competente para hacer valer y prevalecer la ley, ¿no? Incluso hasta derechos. Cabe recalcar también que toda norma, como va acorde con lo que manifiesta nuestra Constitución, pues es sujeto también de vulneración de derechos. Entonces, yo por experiencia propia, pues he visto, ¿no?, dentro del ámbito del derecho que en el sector tributario hay mucha vulneración, por ejemplo, al debido proceso, cuando no existe motivación o cuando no se generó debidamente un tributo o alguna reclamación. Entonces nosotros procedemos a hacer y a agotar la etapa de impugnación dependiendo cómo sea el tema, tanto en vía administrativa o en vía judicial, dependiendo la situación. El artículo 11 de la ley pues nos manifiesta de la vigencia de la ley. Nos dice que las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares de carácter general regirán a partir de su publicación en el registro oficial, salvo que se establezcan fechas de vigencia posterior a la misma. Bueno, en derecho nosotros sabemos que toda ley entra en vigencia desde que está publicada en el registro oficial. ¿Para qué? Para que todas las personas puedan aplicar cualquier tipo de normativa, en este caso legal. Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por periodos anuales como actos meramente declarativos se aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario y desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos menores. Pues aquí también, a pesar de nosotros tener la vigencia de la ley, pues hay textos normativos, hay resoluciones administrativas que prácticamente se determinará de acuerdo a los periodos que emane el régimen tributario que nos rige aquí en nuestro país. Pues bien, el artículo 12 nos habla acerca de los plazos y nos manifiesta los plazos o términos a que se referirán las normas tributarias se computarán de la siguiente manera. 1. Los plazos o términos en años o meses serán continuos y fenecerán al día equivalente al año más respectivo. 2. Los plazos o términos establecidos por días se entenderán siempre referidos a días hábiles. En todos los casos en que los plazos o términos vencieron en un día inhábil, se entenderán prorrogados hasta el primer día hábil del siguiente día. Pues bien, aquí quiero hacer énfasis, ¿no?, en que aquí nos habla de plazos o términos en años y plazos o términos establecidos por días.
que es muy distinto a lo que, por ejemplo, jurídicamente nosotros manejamos. Solamente nosotros en la vía ordinaria, en la vía judicial, nosotros manejamos dos tipos de tiempos, ¿no? El tiempo en plazo y el tiempo en término. Pero acá se hace una excepción con esta ley y nos habla acerca de los plazos o términos en años, que ya sabemos de acuerdo al artículo 12 cómo se resuelven, ¿no? Cómo se contabiliza. Artículo 13, interpretación de la ley. Igual, esto es muy importante que nosotros sepamos. ¿Por qué? Porque además de saber el alcance que tiene nuestro código tributario, debemos saber la interpretación que nos quiere decir la ley tributaria para la aplicación de nuestro régimen tributario en nuestro país. Las normas tributarias se interpretarán con arreglo a los métodos admitidos en derecho, teniendo en cuenta los fines de las mismas y su significación económica. Las palabras empleadas en la ley tributaria se entenderán conforme a su sentido jurídico, técnico o usual, según proceda, a menos de que se les haya definido expresamente. Cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, primará la que más se conforme con los principios básicos de la tributación. En este caso, quiero hacer mención a que esta ley es interpretativa, porque a diferencia de otras leyes, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? La ley penal, es de carácter restrictivo. Eso nosotros vemos en derecho, pero a ustedes simplemente les corresponde saber que esta ley es interpretativa. ¿Por qué? Porque si hablamos, por ejemplo, de un código penal, hablamos del COIP que ahora nos rige en el país, que es el Código Orgánico Integral Penal, es retroactivo. Yo tengo que hacer lo que estrictamente a mí me dice la ley. No puedo extenderme a interpretar de otra manera. Pero aquí vemos que el Código de Trabajo, cuando nos dice, cuando una misma ley tributaria contenga disposiciones contradictorias, primará la que más se conforme a los principios básicos de la tributación. Entonces, ¿de qué hablamos? De que prácticamente de acuerdo a los principios que el mismo Código Tributario nos demanda y en aras de proteger los derechos de las personas, de los contribuyentes, pues se aplicará la norma que más se aplica a los principios a favor de las personas o principio pro homine, que nosotros decimos en derecho que es lo más favorable al ser humano. El artículo 14 nos dice normas supletorias. ¿A qué nos referimos con normas supletorias? Nos dicen que las disposiciones, principios y figuras de las demás ramas del derecho se aplicarán únicamente como normas supletorias siempre que no contraigan los principios básicos de la tributación. Esto es muy importante porque, por ejemplo, como norma supletoria nosotros podemos invocar al Código Orgánico General de Procesos que nos rige en nuestro país, que regula la parte adjetiva, es decir, el procedimiento en procesos judiciales, en tiempos y toda la situación, ¿no? En presentación de la prueba, etapas de impugnación, procedimientos para alguna situación judicial. Por lo tanto, este Código de Trabajo, pese a tener su misma norma, pues clarito el artículo 14 nos dice que existe otro tipo de normas supletorias que pueden aducirse o que pueden utilizarse dentro del Código Tributario, siempre y cuando no contravengan la ley. Siempre el Código Tributario, el COGEB y, por ejemplo, el Código Administrativo, que también se utiliza para trámites administrativos, prácticamente tienen que ir de la mano. No puede el uno contradecirse con el otro en ese sentido. Pues bien, la referencia bibliográfica es estrictamente, nosotros estamos viendo lo que estrictamente nos dice nuestro código tributario vigente en nuestro país. Y pues en este momento les voy a dar 5 minutitos porque solo tenemos 1 hora y necesito avanzar 5 minutitos para ver si ustedes tienen alguna observación, alguna pregunta que tengan. Caso contrario, seguimos con clases, el tiempo apremia y yo necesito cumplir prácticamente con la hora de clases y avanzar, si es posible, la unidad 1. Entonces, si algo no entienden de lo explicado, pues pueden hacerlo en este momento. ¿Aló? Por mi parte está bastante claro en realidad. Perfecto. Entonces, continuamos. Si no hay ninguna pregunta, pues perfecto, continuamos. Espero que me entiendan, ¿no? Que es por el tiempo, que nosotros necesitamos avanzar. ¿Ya? Ahora vamos a hablar sobre el artículo 15 y nos dice que
el concepto de obligación tributaria y nos dice que es el vínculo jurídico personal existente entre el Estado y las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellas, en virtud del cual se debe satisfacer una prestación en dinero, especies o servicios aplicables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. Pues bueno, aquí prácticamente aquí ya nos asiste, ¿no? Así siempre en derecho nosotros manifestamos que así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Entonces, parte desde ese concepto, la obligación tributaria que nosotros tenemos que cumplir como contribuyentes en nuestro país, y nos dice que es un vínculo personal no existente tanto entre el Estado como entre nosotros como administrados, que debemos cumplir, porque ustedes saben, si no se cumple con el SRI, ¿qué nos hacen? Nos multan, ¿no es cierto? Entonces nosotros, cualquier actividad económica que tengamos, pues tenemos, obviamente, como ente generador y recaudador de los tributos, pues reportar toda situación al SRI. Artículo 16. El hecho generador se entiende por hecho generador al presupuesto establecido por la ley para configurar cada tributo. Pues esto es estrictamente competencia ya del gobierno central, que ellos estipulan, así como estipulan o mandan el presupuesto para cada gobierno autónomo descentralizado, para las instituciones del Estado, pues también aquí se entiende como el presupuesto establecido por la ley para configurar o que dan nacimiento a los tributos, a cualquier tipo de contribución o cualquier tipo de tasa, la cual nosotros debemos pagar y regirnos de acuerdo a la naturaleza, ¿no? del tributo, la contribución o el impuesto que nosotros tengamos que pagar. Artículo 17, calificación del hecho generador. Cuando el hecho generador consiste en un acto jurídico, se calificará conforme a su verdadera esencia y naturaleza jurídica, cualquiera que sea la forma elegida, la denominada e utilizada por los interesados. En este caso, el hecho generador es parte del gobierno central, nosotros ahí no nos metemos porque nosotros como contribuyentes más bien aportamos a esa gestión, pero eso es netamente de ya competencia del gobierno central. Cuando el hecho generador se delimite atendiendo a los conceptos económicos, el criterio para calificarlos tendrá en cuenta las situaciones o relaciones económicas que efectivamente exista o se establezca por los interesados, con independencia de las formas jurídicas que se utilicen. Artículo 18 nos dice nacimiento. La obligación tributaria nace cuando se realiza el presupuesto establecido por la ley para configurar un tributo. Pues aquí hablamos de cómo surge o cómo nace la obligación tributaria. Y pues bueno, ustedes saben que el gobierno central, cuando nos da una carretera o cuando tenemos la actividad económica, nos pide que todos reportemos a la entidad recaudadora, que en este caso es el SRI. Por lo tanto, desde ahí ya nace la obligación tributaria. Artículo 19, exigibilidad. Nos dice que la obligación tributaria es exigible a partir de la fecha que la ley señala para el efecto. A falta de disposición expresa respecto a la fecha, regirán las siguientes normas. 1. Cuando la liquidación deba efectuarle el contribuyente o el responsable desde el vencimiento del plazo fijado para la presentación de la declaración respectiva. Y 2. Cuando por mandato legal corresponde a la administración tributaria efectuar la liquidación y determinación de la obligación desde el día siguiente al de su notificación. Bueno, aquí quiero hacer hincapié en que prácticamente, bueno, ustedes saben que la base imponible, el salario mínimo unificado igual sigue cambiando cada año, entonces hay situaciones, hay reformas legales también, siempre ustedes saben las últimas reformas tributarias incluso que existieron y toda la situación, entonces es una ley que por el mismo régimen económico que rige el país, pues es sujeto a ser flexible, ¿no? De que existen modificaciones. Por lo tanto, en la exigibilidad tenemos que ser muy tinosos en tiempos, en plazos, en términos, estar estrictamente a lo que manifiesta la ley, porque aquí no podemos interpretar, sino estrictamente en lo que concierne a exigibilidad, por ejemplo, nos dice cuándo y cómo, cuáles son las normas que se deben seguir de acuerdo a este artículo. Entonces, no hay más explicación que hacerles en este sentido porque es una ley muy rígida, ¿no? Que nosotros tenemos que cumplir estrictamente con lo que dice la ley. Artículo 20. Estipulaciones con terceros.
Las estipulaciones contractuales del sujeto pasivo con terceros, en este caso el SRI, el régimen recaudador, no pueden modificar la obligación tributaria ni el sujeto de la misma. Con todo, siempre que la ley no prohíba la traslación del tributo, los sujetos activos podrán exigir a su arbitrio la respectiva prestación al sujeto pasivo o a la persona obligada contractualmente. Pues bueno, dentro de la estipulación de terceros, nosotros sabemos que hay varias maneras, ¿no? de dar cuentas, como yo digo, de rendir cuentas a la entidad recaudadora, que en este caso es del SRI, y pues bueno, aquí nos habla de las posibilidades que tenemos, ¿no? Los sujetos, tanto el SRI como ente recaudador del Estado, igual permite, exige y prohíbe las diferentes formas de tributación. Por ejemplo, hay empresas que les retienen al trabajador para cumplir con su obligación tributaria. Hay otras personas, por ejemplo, los que trabajamos por servicios profesionales, que igual facturamos y tenemos que reportar los ingresos y egresos al SRI. Entonces, a esto más se refiere, ¿no? ¿Cómo es la obligación tributaria con terceros en esa situación? Artículo 21, bueno, aquí vamos a hablar sobre los intereses a cargo del sujeto pasivo y nos manifiesta la obligación tributaria que no fuera satisfecha en el tiempo que la ley establece, causará a favor del respectivo sujeto activo y sin necesidad de resolución administrativa alguna el interés anual equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecida por el Banco Central del Ecuador desde la fecha de su exigibilidad hasta la de su extinción. Este interés se calculará de acuerdo con las tasas de intereses aplicables a cada periodo trimestral que dure la mora por cada mes de retraso sin lugar a liquidaciones diarias. La fracción del mes se liquidará como mes completo. En el caso de obligaciones tributarias establecidas, luego del ejercicio de las respectivas facultades de la administración tributaria, el interés anual será equivalente al 1.3 veces la tasa activa referencial para 90 días establecidas por el Banco Central desde la fecha de su exigibilidad hasta su extinción. Este sistema de cobro de interés se aplica también para todas las obligaciones en mora que se generen en la ley a favor de las instituciones del Estado, excluyéndose las instituciones financieras, así como para los casos de mora patronal ante el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Hay que tener en cuenta que en todo mundo sabemos cuáles son los intereses y cómo se generan, y de acuerdo al artículo 21, pues está estrictamente estipulado de cómo se cobrarán los intereses dentro del régimen tributario cuando alguien no tributa, más aún cuando existe otro tipo de situaciones que ya inclusive pasan al ámbito penal cuando hay defraudación tributaria, evasión tributaria. Eso es otra situación. Pero aquí estrictamente hablamos de los intereses cuando prácticamente el obligado, yo que sé, a llevar contabilidad, a reportar igual al SRI, dependiendo qué es lo que tenga que contribuir con el Estado, pues tenga problemas, ¿no? En el pago. Artículo 22. Intereses a cargo del sujeto activo. Los créditos contra el sujeto activo por el pago de tributos en exento indebidamente generarán el interés equivalente a la tasa activa referencial para 90 días establecidos por el Banco Central. Cabe recalcar que el Banco Central es quien pone todos los porcentajes para intereses, y no solo en el régimen tributario, sino en otras situaciones también. El Banco Central del Ecuador es el competente, del organismo que se encarga de poner mediante unas tablitas, ahí incluso dentro del régimen tributario, todos los porcentajes que se tiene que pagar por mora, que se tiene que pagar por intereses, etc. Señalado en el artículo anterior, desde la fecha en que se presentó la respectiva solicitud de devolución del pago en exceso o el reclamo por pago indebido. Bueno, tenemos varias modalidades. Aquí también, por ejemplo, se puede solicitar la devolución de un pago en exceso, un reclamo por pago indebido. Entonces, todo esto se genera de acuerdo a la tabla del Banco Central que genera los porcentajes para los intereses cuando sucede este tipo de situaciones, ¿no? Ya les digo, por ejemplo, una devolución de pago en exceso que se le ha hecho al contribuyente o al administrado, o el reclamo por pago indebido. Tenemos todo el derecho de presentar la debida solicitud y pedir ese tipo de devolución, ¿no? Igual,
Como referencia bibliográfica, el mismo Código Tributario que estamos entendiendo, no puedo analizar más que doctrina a más de los antecedentes que ya habíamos visto en las primeras diapositivas en la primera clase, porque prácticamente la referencia bibliográfica es la ley que nos rige estrictamente en el Código Tributario. No puedo otorgarles o decir bajo, por ejemplo, bajo tal estudioso del derecho nos dice que el hecho generador es tal cosa. No, sino estrictamente a lo que manifiesta la ley. Por eso es que esta clase tiene que ser estrictamente a lo que manifiestan toda la normativa del Código Tributario. Eso sí que quede claro, ¿no? Perfecto, continuamos. Ya. El tema que vamos a ver enseguida, pues, va a hablar sobre el orden jerárquico de las leyes administrativas tributarias, anclado, ¿no?, a la ley del régimen tributario interno y su aplicación. ¿Ya? Aquí quiero hacer énfasis, ¿no?, porque en realidad me siento en materia cuando hablamos de la jerarquía de la norma, del ordenamiento jurídico, y es muy importante que, como les manifestaba anteriormente, ¿no?, cualquier ley de régimen tributario de carácter ordinario no tiene la misma jerarquía que el código que estamos analizando, el Código Tributario. ¿Por qué? Porque prácticamente esta es una ley orgánica y mencionamos al quehacer. Una ley orgánica, pues, es una ley especializada en la materia. Como estamos en el régimen tributario, pues, ¿a quién va dirigido? Les pregunto a ustedes, pues, a los administrados, a las personas que tienen que cumplir con las obligaciones tributarias dictadas por el gobierno central. Aquí hablamos de la jerarquía del ordenamiento jurídico que no pueden contravenir bajo ningún precepto, tienen que contravenir con lo que dice la Constitución de la República por ser norma suprema. Eso creo que está claro. Jerarquía de la norma, pues el Ecuador, esto es muy bonito. Esto, bueno, les voy a explicar un poquito porque en realidad, bueno, mi fuerte es del derecho constitucional, tengo una especialidad en derecho constitucional, por eso es que yo siempre cuando hablamos de lo que es régimen tributario y todas las leyes, pues también les hablo de la Constitución, porque todo tiene que ir en armonía a los preceptos constitucionales emanados por nuestra Carta Suprema. Y nos manifiesta el artículo 1, cabe recalcar que esto está en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Y nos manifiesta que el Ecuador es un Estado de derecho, es decir, donde todo está regulado por la ley. El artículo 1 de la Constitución nos dice, el Ecuador es un Estado de derecho y de justicia. Aquí falta esa partecita, ¿no? Un Estado de derecho y de justicia significa de que todos los preceptos constitucionales que constan, que están plasmados en nuestra Carta Suprema, pues tiene que ser regulado de acuerdo a las normas supletorias y que por ningún motivo pueden contravenir o pueden irse en contra de los principios y derechos que tenemos como personas, en este caso llamados también sujetos de derecho. Nuestro orden jurídico está formado por la Constitución como norma suprema. Aquí les hablaba, ¿no?, de la jerarquía de la norma, como en la cúspide de la pirámide kelseniana, que eso estudiamos en derecho, que bueno, por cultura general, si ustedes van y buscan la pirámide de Kelsen, van a ver cómo está ubicada la clasificación de las normas. Nosotros en el Ecuador nos regimos a esa jerarquía y tenemos en la cúspide, así como una pirámide, la pirámide kelseniana, por eso se llama, pues tenemos a nuestra Constitución de la República del Ecuador. Posterior a eso tenemos los tratados internacionales y de ahí vienen las leyes orgánicas, ordinarias, y por debajo de la pirámide, para culminar, está todo lo que son reglamentos, las ordenanzas y cualquier tipo de acto administrativo emanado por la administración pública. Por tanto, al saber y al conocer estas definiciones, pues sabemos que todo tiene que ir anclado a lo que dice nuestra Constitución. Ninguna norma puede irse en contra de los preceptos, de los principios y de los derechos que se garantiza y se plasma en nuestra Carta Suprema. Artículo 424, esto está en la Constitución, esto es muy importante, y nos manifiesta que la Constitución es la norma
suprema y prevalece sobre cualquier otro ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, caso contrario carecerán de eficacia jurídica. Es lo que les decía, ninguna norma puede irse en contra de la Constitución, caso contrario, aquí nos dice clarito el artículo 424 que carecerá de eficacia jurídica. La Constitución y los tratados internacionales que ya les hice mención y de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos de la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto de poder público. Aquí le da esa importancia que nosotros, al ser un país que prácticamente igual firmamos algunos convenios y tratados internacionales, tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, los principios y derechos van anclados con todas las disposiciones y recomendaciones que también nos demandan los instrumentos internacionales de derechos humanos. El artículo 425 está en la Constitución, ojo, que esto no es de la ley, sino de nuestra Constitución, y nos dice el orden jerárquico de las normas será el siguiente, y aquí vamos. La Constitución, en la cúspide de la pirámide, como les manifestaba, vamos con los tratados y convenios internacionales que van a la par. ¿Por qué? Porque una vez que el Ecuador ratifica un tratado o convenio internacional, tiene todo el carácter vinculante para que nosotros podamos aplicar cualquier tratado o instrumento internacional. Y aquí vamos, ustedes pueden ver clarito, las leyes orgánicas, en donde son leyes, si alguien les pregunta, ¿por qué es una ley orgánica? ¿Por qué es una ley especializada en diferente materia? Ahí tenemos el Código de Trabajo, ley orgánica de transporte, seguridad vial, ley orgánica, acá el Código Tributario, por debajo, acá igual en la siguiente clasificación tenemos las leyes ordinarias que están por debajo de las orgánicas, tenemos las normas regionales y las ordenanzas distritales que como les manifestaba, ¿no? Aquí están todas las ordenanzas, por ejemplo, de los gobiernos autónomos descentralizados, los decretos y reglamentos, aquí ya sabemos quién puede dar decretos y quién puede dar, otorgar reglamentos. Perdón, ya. Tenemos las ordenanzas, bueno, que esto ya les dije, ¿no? En cualquier GAT, tal vez, por ejemplo, yo estoy acá en la provincia de Chimborazo, la ciudad de Riobamba, Cantón Riobamba. Acá la ordenanza del municipio me dice que no puedo libar en la vía pública, pero en la ciudad de Quito, ahí, bajo ordenanza, me permite a mí tomar hasta el siguiente día, por ejemplo. Cabe la aclaración. Entonces, son ordenanzas que rigen de acuerdo a la jurisdicción en donde se administre, ¿no? Pues todo tipo de, valga la redundancia, de administración pública. Los acuerdos y las resoluciones, cualquier resolución administrativa que sea emanada por la misma administración, ya sabemos que está por debajo de la misma ley orgánica y más aún de la Constitución, y los demás actos y decisiones del poder público, aquí nos referimos a todo acto administrativo emanada por los organismos estatales creados por la misma Constitución. En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidoras y servidores públicos lo resolverán inmediatamente. La aplicación de la norma jerárquica superior, la jerarquía normativa considerará en lo que corresponde el principio de competencia, en especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto es muy importante porque aquí ya nos habla de un órgano muy importante que ustedes deben conocer y deben saber por cultura general si no estudiamos derecho. Pues la Corte Constitucional es el máximo órgano de interpretación constitucional en el Ecuador. Por lo tanto, aquí nos habla de que tanto la Corte Constitucional como máximo órgano de interpretación constitucional en nuestro país, así también les da la facultad a los jueces jurisdiccionales y cualquier autoridad administrativa o también servidores públicos que laboren, ¿no? En las diferentes instituciones creadas por el Estado, pues resolverán todo acto administrativo de acuerdo a la jerarquía de la norma. En este caso, dependiendo, ¿no? Si es una ley orgánica, lo aplicarán lo que estrictamente dice la ley, pero que no puede ir en contra de lo que ya habíamos visto, de la supremacía constitucional, de la rigidez constitucional, que es un principio muy importante en el cual nos manifiesta de que todo lo que está en la Constitución debe cumplirse.
y que es deber, el artículo 11.9, es deber del Estado. El artículo 11.9 de la Constitución nos dice que es deber del Estado cumplir y hacer cumplir los principios, garantías y derechos establecidos en la Carta Suprema. Aquí pues hablamos de la jerarquía del ordenamiento jurídico y decimos que la estructura orgánica de las leyes está formada por la misma. Aquí está lo que yo les manifesté, ¿no ven? La estructura de la pirámide de Hans Kelsen. Si tienen un tiempito por ahí, pues vean quién fue Hans Kelsen, por qué se acopla la teoría de él, del ordenamiento jurídico de la norma, que es acoplada por nuestro país. ¿Ya? Aquí nos manifiesta que la pirámide un poquito, ¿no? Aquí ya nos dice las diapositivas. La pirámide kelseniana representa la idea del sistema jurídico escalonado. El gran tratadista Hans Kelsen propuso su teoría pura de derecho. Esa es la teoría pura del derecho. Si alguien quiere leerlo, es muy interesante esta situación para entender la jerarquía de la norma. Que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas ordenadas jerárquicamente. Por eso es que él hace la pirámide de Kelsen, ¿no? Para que nosotros podamos entender la jerarquía de las normas. De modo que traducidas a una imagen visual, se asemejarían a una pirámide formada por pisos superpuestos. Entonces tenemos que el sistema jurídico está constituido por normas jerárquicas y supuestas, lo que ya les manifesté, ¿no? ¿Quién está en la cúspide? La Constitución de la República del Ecuador. ¿Y quién está abajo, al último? Cualquier acto administrativo emanado por la autoridad pública o por cualquier servidor público que labore dentro de las instituciones creadas por el Estado. La pirámide jurídica nacional se basa en dos criterios. La una, las categorías, es la expresión de un gobierno normativo que ostenta una calificación de su contenido y de una condición prevaletiva discriminatoria por la Constitución o por normas reglamentarias. Dos, los grados son los que exponen una gradación existente entre las normas adscritas a una misma categoría. Esta prelación interna se establece por la utilización de sus principios de competencia funcional y territorial, formalidad extraordinaria y jerarquía del órgano legislativo. Sabemos, otra vez la nombra acá al órgano legislativo, que como ustedes saben son quienes dan el carácter de norma ordinaria o orgánica en la asamblea, en este caso los legisladores, porque ellos son quienes son los escogidos para que hagan nuestras leyes, aunque muchos de ellos no sepan, ¿no? Porque sabemos cómo estamos en el Ecuador, pero sabemos que ellos son los que hacen los proyectos de ley. Se tiene que enviar a la asamblea para que cualquier proyecto de ley sea aprobado. A continuación presentamos la pirámide de Kelsen adoptada en nuestra realidad. En nuestro ordenamiento jurídico encontramos 5 categorías de norma. Bueno, aquí igual hablamos de lo mismo, ¿no? La Constitución, las leyes y normas con fuerza de condición de ley, los decretos, resoluciones y normas con interés de parte. Y miren, aquí está el grafiquito, si ustedes pueden observar, ahí está. Miren, ahí está nuestra Constitución, ahí están las demás leyes supletorias porque van por debajo de la Constitución. La ley orgánica, ordinaria, reglamentos, ordenanzas y sentencias o cualquier acto administrativo que esté por debajo de nuestra Constitución. Es así como se estipula el ordenamiento jurídico de la norma, ¿no? Entonces eso sí que quede bien clarito para que ustedes no tengan problema en esa situación, que sepan perfectamente identificar cuál es la jerarquía del ordenamiento jurídico que nos rige en nuestro país, quién está en la cúspide y quién prevalece sobre cuál. Nunca una ley orgánica o el código tributario puede estar encima de la Constitución. Si contravienen estas dos normativas, de esta legal y esta constitucional, ¿cuál prevalecerá? ¿Qué dicen ustedes? Prevalecerá la Constitución, ¿no es cierto? Por ser norma jerárquica. Todas estas leyes tienen que estar ancladas a lo que manifiestan nuestros principios y garantías dentro de la Constitución.
Bueno, señores estudiantes, como les manifesté, igual tenemos 5 minutos para que ustedes puedan preguntar cualquier situación que no hayan entendido. Sí me gustaría avanzar más porque sí estamos un poquito atrasados, ¿no? Entonces, cada clase vamos a hacerlo así, pues me dejarán dar la clase y después les daré unos 10 minutos para que ustedes puedan hacer cualquier tipo de preguntas. Entonces, ahora sí les pregunto, ¿cuál es la pregunta tal vez o qué texto normativo no entendieron para proceder a explicarles? Entonces, les escucho. Si están por ahí. Sí, disculpe, yo tenía una pregunta respecto A ver, Anita, ¿qué le quedó claro todo? No tan claro. Me pareció, no sé, no entendí muy bien, bueno, no sé si sería yo, pero no entendí muy bien con respecto a las reglas suplementarias. Las reglas suplementarias. Yo hablé de leyes, supletorias. A eso se refiere, ¿no es cierto? Sí, supletorias, perdón. Ya, sí. A ver, Veranita, nosotros dentro de la ley, nosotros tenemos leyes supletorias. En este caso, por ejemplo, una ley supletoria del Código Tributario es el Código Administrativo, porque el Código Administrativo a mí me dice, me da el procedimiento que yo debo seguir para reclamar un acto administrativo emanado por alguna autoridad pública, judicial, lo que sea. En el caso administrativo sería en el ámbito administrativo, ¿no? Entonces, yo utilizo como norma supletoria, es decir, como una ayuda al código tributario, el código administrativo para presentar o para seguir tiempos o cualquier recurso que a mí me manifieste el código administrativo para cualquier reclamo o para iniciar cualquier trámite administrativo dentro del régimen tributario. Entonces, si bien es cierto, a mí el código tributario me dice, pues bueno, yo puedo presentar cualquier tipo de reclamo en el término de 10 días. Y acá, por otro lado, el código administrativo, por ser un acto administrativo, lo que me manifiesta el SRI, a mí me manifiesta en una ley del código administrativo, pues usted puede presentar un recurso de ampliación, un recurso de impugnación, un recurso extraordinario de revisión, lo que sea. Yo presento ante el SRI, es decir, ante la entidad pública, en este caso del régimen tributario, puedo presentar ese recurso con los parámetros que a mí me manifiesta el Código Administrativo, porque es una norma supletoria, es decir, es una ayuda a la ley, es otra ley que me ayuda a presentar cualquier tipo de reclamo, cualquier tipo, para iniciar cualquier trámite. No sé si está clara esa situación. Esas normas son establecidas por cada institución. No le escucho tan bien. Esas normas son establecidas por cada institución, serían como cláusulas. A ver, más que cláusulas son normativas legales. Cuando a mí normalmente el código tributario está anclado y como norma supletoria tiene de ley que ser tramitado por el código administrativo. ¿Por qué? Porque el código administrativo rige y va en contra, por ejemplo, cualquier tipo de sanción o cualquier tipo de recurso que yo pueda solicitar tiene que ir con los parámetros del código administrativo porque es una resolución administrativa la que me da la entidad pública. Entonces, el SRI a mí me da una resolución administrativa, por lo tanto, el código administrativo es una norma supletoria por ser un acto administrativo. No sé si ahí estoy más claro. Sí, está más claro. No lo escucho tan bien. Sí, está más claro. Entonces, esas son las normas supletorias que nosotros utilizamos. Por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Puede ser la norma supletoria del COGEP. Nosotros tenemos un Código Orgánico General de Procesos en donde a mí me dice, perfecto, tú quieres seguir un juicio, yo qué sé, un juicio de alimentos. Ahí también está más claro.
¿Qué me dice el juicio de alimentos? De acuerdo al Código Civil, al Código de la Niñez y Adolescencia, me dice que tengo que reclamar el derecho de mi hijo y tanta situación. Pero, ¿qué parámetros o cuáles son los pasos a seguir para presentar la demanda? En la presentación de la demanda yo tengo que presentar nombres del demandado, lugar y croquis donde debo citarle al demandado y dónde está esa ley. Eso está en el Código Orgánico General de Procesos, que es norma supletoria al Código Orgánico de la Niñez. No sé si ahí estamos claros. Sí, está claro. Entonces, ahí me establece el procedimiento que yo debo seguir. Por ejemplo, usted presenta la demanda, pero tiene que presentar los nombres completos, la forma de citación, dónde debo citar al demandado y tanta situación. Entonces, esa es una norma supletoria que yo utilizo para presentar un juicio de alimentos, por ejemplo. Quiero reclamar igual un título ejecutivo, me firmaron una letra y quiero reclamar en vía judicial porque no me pagaron, porque ya se cumplió el tiempo y porque quiero yo seguir el juicio. Perfecto, voy a la judicatura y digo, a ver, ¿pero qué hago para presentar la demanda? Pues voy al Código Orgánico General de Procesos y ¿qué digo? Bueno, ahí están las estipulaciones en el artículo 142, a mí me manifiesta cómo debo presentar una demanda. Entonces, vamos a la par, ¿no? Si bien el Código Civil me dice que como derecho yo tengo de reclamar y de hacer valer mis derechos y que la ley me faculte poder cobrar esa letra, pues ¿cómo lo hago? Mediante lo que estipula el Código Orgánico General de Procesos como norma supletoria. Le da una ayudita a lo que dice el Código Civil, que nos habla acerca del cobro, ¿no? En este caso de la letra de cambio de cualquier título ejecutivo. Ahí creo que queda más claro. Es igual acá en el régimen tributario, cuando voy a hacer cualquier tipo de reclamación o yo qué sé, un pago indebido, me emana el SRI, me emana una notificación y me dice, ¿sabe qué? Bueno, usted tiene que cancelar tanto, voy, cancelo y voy a hacer yo un reclamo de pago indebido. Pues no me debían cobrar esta situación por esto. Entonces, ¿cómo hago la reclamación? Pues puedo utilizar las reglas y normas que establece el Código Administrativo, porque lo que emana, en este caso, la institución del régimen tributario, el SRI, pues es un acto administrativo. Por lo tanto, la norma supletoria se basa también en las normas establecidas por el Código Administrativo. Ahí sí ya creo que quedamos claros. Otra pregunta ya para despedirnos. Bueno, no es una pregunta exactamente de la materia, sino de las fechas que están puestas en las entregas de las tareas. Está mal Ajá. puesta la fecha y por ende no nos permite subir la materia, entonces, porque dice que la fecha ya está pasada hace un año, no es 2020 sino 2022 la fecha, no nos permite subir los deberes a la plataforma. Para que por favor le pida, no sé, a alguien que le cambie esa fecha y poder nosotros tener el acceso para Sí, subir los David, deberes. justamente, claro que sí. ¿Sabe que justamente yo hablé eso con coordinación? Cabe recalcar que, bueno, la materia que uno se les imparte y toda la situación, ya a mí me genera la misma coordinación. Entonces, prácticamente yo solo me rijo a lo que está en, por ejemplo, las diapositivas y la manera en cómo nosotros tenemos que avanzar en clases. Por lo tanto, vi también ese inconveniente. Tengo que mencionarles que con ustedes será una evaluación, un deber, también se fijará las fechas de cualquier evaluación que se interponga, que creo que es una o dos, y un deber porque no avanzamos más en tiempo, porque esta hay que avanzar, es una hora de clases, entonces imagínense, es bastante complicado avanzar, ¿no? Con toda la materia porque es bien extensa en explicación y todo. Entonces, la coordinación está viendo justamente esta situación y cuando ya se sube el deber, pues obviamente estará habilitado para que ustedes puedan presentarlo, la tarea que les enviaré y las evaluaciones que se vayan a realizar. De eso, mejor tranquilito, que yo voy a hablar eso con coordinación, que igual ellos tienen conocimiento y que ya vamos a tratar de solventar. Eso nada más. Perfecto, sí, muy amable, gracias. Eso, entonces ahora sí yo me despido, creo que ya culminamos con clases, aspiro verles, parece que es mañana pasado la siguiente clase y espero que estén mal, solamente estamos
Están dos, dos estudiantes, pero con todo igual la grabación se va a subir mediante coordinación la clase dictada para que las otras personas, los otros estudiantes tengan acceso. Con todo, para mí ha sido un gusto. Cualquier situación que ustedes o duda traigan anotando, analizamos en clase rapidito y pues será un gusto verles la siguiente clase. Eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Gracias.